80 dieron un puntaje de 4 o menos, es decir, una pequeña parte no aceptó bien el nuevo sabor. El 5% de la muestra le dieron 10 puntos de 10 al nuevo sabor y tan solo 8 niños le dieron un muy bajo puntaje al nuevo sabor con un valor de 2 puntos. Hacemos el diagrama, el histograma de frecuencias. Vemos el pico más alto, ¿sí? De 7 a 7.5, más o menos entre 20 niños. Decimos que el promedio del puntaje fue de 5, que es como que lo que más lleva, de 5.9, dice ahí, es como la media. Bueno, ya para calcular e interpretar las medidas de posición, ahí vemos que moda, como lo veíamos en la gráfica, es 7, la media es 5.9750 y la mediana 6. Según lo analizado en la muestra, la ponderación o el grado de aceptación que más se repite es 7. El número promedio de calificación que brindaron los niños en cuanto a la aceptación del nuevo sabor es de 5.9750, es decir, casi 6 sobre 6. Y pues siempre media y mediana tienden a estar más como juntos, muy cerca. Entonces ahí claramente también se ve que mediana, el 50% de los niños dieron en la calificación un número mayor a 6. Ya para las medidas de dispersión, entonces vimos que los intervalos eran 7.2, pero lo alargué a 8 para que me diera mejor el porcentaje. Ya pues el límite inferior con el límite superior, la marca de clases, la frecuencia absoluta, x sub i por f sub i, para sacar, digamos, lo que es la muestra, límite inferior, límite superior, rango, intervalo y amplitud. Ya la parte derecha de la tabla nos muestra unos valores que pues no se pueden, digamos, interpretar muy claramente, pero que nos ayudan a sacar la media, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Ya para el segundo caso, los datos siguientes corresponden a los clientes que atienden a diario en un restaurante a los que se les sirvió el almuerzo durante 160 días hábiles. El número promedio de clientes por día es aproximadamente 60.27. Este valor presenta el medio de los datos. La diferencia entre el día con más y el día con menos de clientes es de 37, el rango, lo que demuestra una variabilidad moderada en la afluencia. La mayoría de los días la cantidad de los clientes se agrupan en ciertos rangos como se ve en la tabla de frecuencias, lo que le da al restaurante una idea de la cantidad promedio de los clientes que puedan llegar al día. En la tabla de distribución de frecuencias, los datos que nos proporciona representa el número de clientes a los que se les sirvió el almuerzo durante 160 días hábiles en el restaurante. La tabla de frecuencias, digamos que resume y organiza estos datos, lo que nos permite entender el comportamiento del negocio en cuanto a los días que más vende y los días que menos vende almuerzo. Digamos que la concentración de los clientes la mayoría de los días, aproximadamente un 50%,
El restaurante atiende entre 51 y 60 clientes. Esto indica que el flujo de clientes es bastante constante y predecible en este tipo de rango. Digamos que otro punto importante que podemos ver solo el 4%, aquí nos muestra, solo el 4% de los días, es decir, 7 días, el restaurante atiende entre 41 y 45 clientes, lo que sugiere que rara vez experimentes días como tan malos en cuanto al ingreso de clientes. Los días, por el contrario, de mayor afluencia, en un 2%, aquí lo miramos abajo, tuvo unas ventas, digamos que muy buenas, 76 y 81, que no es que se repita con mucha afluencia, no, o sea, es rara la vez también que se llegue a ese pico de ventas. Decimos que el intervalo son de 8.27, perdón, perdón. La muestra, la muestra es de 160, la muestra es de 160 días. El intervalo es de 8.27, o sea, los intervalos son de 8.27. El rango es de 37 y la amplitud es de 4.44. Bueno, entonces aquí la mayor parte del tiempo el número de clientes atendidos estuvo entre 46 y 50. Este es el intervalo más común en los 160 días. Otra interpretación es que el intervalo de clientes que van de 46 a 50 personas es el más frecuente, con un total de 44 días en los que el restaurante atendió esa cantidad de comensales, pues lo que estábamos mirando en la tabla. La mayoría, la mayor parte del tiempo, especialmente el 27.5% de los días hábiles, el número de clientes atendidos estuvo entre 46 y 50. O sea, es decir, siempre más o menos se conserva ese tiempo. En un total de 105 días, lo que representa 65.63, el restaurante atendió 60 clientes o menos. Bueno, en la gráfica de frecuencia ya en el histograma, digamos que el histograma es una representación gráfica que utilizamos para mostrar la frecuencia de los datos diferentes o intervalos. En este caso, el eje horizontal X representa los intervalos y el eje Y muestra la frecuencia absoluta, es decir, la cantidad de días que se registró ese número de clientes. El gráfico tiene una forma de campana, lo que nos indica que la mayoría de datos se concentran en el centro de la distribución, es decir, que los días con alta y baja afluencia se encuentran a los bordes y el promedio está ahí en la mitad. Es mucho mayor la cantidad de días con una afluencia muy baja o muy alta. Esto se conoce como una distribución normal o una distribución simétrica. La barra más alta del histograma se encuentra en el centro, lo que corresponde al intervalo de 51 a 55 clientes. Esto confirma que el rango 51 a 60 es el más común y dentro de este rango el subintervalo de 51 y 55 clientes es el más frecuente. La tendencia central, la curva roja que atraviesa digamos que la parte superior de la barra llamada polígono de frecuencia, es esta, la delgada, la que sube aquí arriba y vuelve y baja hasta el final del histograma. Sube abruptamente hasta el centro y luego desciende gradualmente. Esto nos muestra que la cantidad de días con pocos clientes aumenta rápidamente hasta un pico. Y a medida que el número de clientes se vuelve muy alto, la frecuencia disminuye de forma gradual. Digamos que en resumen el histograma confirma las interpretaciones de la tabla de frecuencias.
Aquí ya es, digamos, el cálculo de las medidas de posición. Eh, digamos que basándonos en la tabla de frecuencias que estuvimos analizando y el histograma, con el contexto del restaurante podemos calcular e interpretar las medidas de posición. El cálculo de las medidas de posición nos ayudan a entender en qué punto se concentran los datos. Digamos que aquí calculamos los más comunes para los datos agrupados, que es la media, la mediana, la moda, el promedio. Igual, pues utilizando los intervalos y límite inferior, límite superior. Y aquí están pues las fórmulas que se hicieron, se plantearon, tanto para sacar la media, la mediana y la moda. Aquí ya nos encontramos con la tabla de medidas de dispersión, que son las que indican qué tan dispersos o variados están los datos respecto a la media. La interpretación pues obviamente se sacó a base de la tabla de frecuencias. Pues en resumen digamos que el restaurante en los 160 días trabajados tiene una afluencia muy simétrica. También que hay unos picos también bastante altos, digamos que la afluencia es predecible, ¿no? La distribución de clientes es casi simétrica, con la mayoría de los días agrupados alrededor del promedio. La variabilidad también es significativa porque a pesar de que la afluencia es estable, la cantidad de clientes por día nos muestra una alta variabilidad. Digamos que recomendaciones que uno podría hacer es que, dado que la mayoría de los días de restaurante atiende un número de clientes consistente, alrededor de 59 a 61, se puede optimizar la programación del personal y la gestión del inventario para este nivel, o la gestión bueno, también esto pues digamos que evitará tanto la falta de personal en días de alta demanda como el exceso de personal cuando no haya mucha demanda o cuando haya pocos clientes. Es crucial también investigar las causas de la alta variabilidad de la afluencia, qué factores influyen, si digamos que puede ser el clima o promociones o la competencia, pues son varios factores que permitirían anticipar los días de menor afluencia, y también podríamos así también saber qué, qué medidas tomar para que los días de alta afluencia se repitan o sean más, o se repitan más, que sean más frecuentes.